Si tienen sus Biblias, abran al libro de Hechos, capítulo 4, Acts chapter 4. En la Biblia español que tenemos aquí en la iglesia es página 721. In the English Bible, if you have one of the Houston English Bible, it's page 911. Acts 4, verses 32 through chapter 5, verse 11. Hechos capítulo 4, 32, y vamos a leer hasta el capítulo 5 del versículo 11. Pero antes de comenzar, ¿alguna vez has tratado de impresionar a alguien? Porque a lo mejor tenían ellos poder, a lo mejor tenían influencia, a lo mejor tenían algo que a ustedes les gustaba, o les gustaba algo de ellos y querían atraerlos. Entonces lo que hacían, yo he hecho eso. Cuando trabajaba en mi trabajo regular, habían jefes que yo sabía que si me acercaba a ellos, a lo mejor me iba bien. Entonces yo trataba de impresionar a estos jefes. ¿Alguien más ha hecho lo mismo? Impresionar, ya sea un jefe, una jefa. Have you ever tried to impress someone? Maybe a boss or a friend because you like them. I'm only speaking English for one person. Oh, Francis speaks English too. Pero todos hemos tratado de impresionar a alguien, ya sea para lo bueno o para lo malo. Y muchas veces hemos fracasado en tratar de impresionar a esa persona. A lo mejor hemos tenido éxito también, pero como seres humanos tratamos de impresionar al hombre, a la mujer, nuestros jefes. Y como también yo puedo decir que muchas veces yo le he dicho a Carmen también que yo hasta pastor, me dice Carmen que no debe de ser tan honesto como pastor, pero la verdad es que como pastor yo también trato de impresionar. Y para mí, yo tengo la iglesia madre, ¿verdad? Entonces trato unas veces en mi corazón, no debo de hacerlo, pero en un sentido trato de impresionar a la iglesia americana porque van a decir, este está haciendo lo que debe de hacer, en vez de impresionar a Dios. Y ese es un pecado. Hoy vamos a hablar de dos personas, vamos a hablar de tres personas. Un hombre llamado Barnabé y otro hombre y su esposa que también tienen nombres y vamos a discutir los nombres después. El esposo se llama Ananías y la mujer se llama Zafira. Entonces lo que estaba pasando, vamos a resumir lo que está pasando. Hemos estado en el libro de Hechos y el nombre de la serie de Hechos se llama el libro de Hechos, la iglesia no adulterada. Se llama eso porque es la iglesia primitiva, la que nació, la que instituyó Jesucristo mismo antes de irse al cielo, antes de ascender con su Padre. Mucha gente dice, nosotros somos la primera iglesia. No, nosotros somos la primera iglesia. Nosotros somos la iglesia correcta. Aunque yo quiera decir algo así, no puedo decir eso porque yo tampoco sé que no somos una iglesia perfecta. Muchos de lo que hemos estado aprendiendo, yo sé que nosotros como iglesia aquí no practicamos de domingo a domingo o de día tras día, pero nos esforzamos a llegar a eso. Y la iglesia que se esfuerza a hacer lo que dice la palabra de Dios es una iglesia que va en la dirección correcta. Entonces, el libro de Hechos, la iglesia no adulterada, es el título de nuestra serie. Lo comenzamos hace como 2-3 meses pasado. El título de mi pasaje hoy, del pasaje que Dios tiene enfrente de nosotros, se llama esto: un mundo que teme a la iglesia temerá a Dios. Un mundo que teme a la iglesia temerá a Dios. Vamos a resumir un poquito. Capítulo 1,
Miramos a Jesús después de su resurrección, se quedó en la tierra por 40 días. Fue mirado por más de 500 personas. Les dio instrucciones a los discípulos que se quedaran en Jerusalén porque iba a enviar a un ayudante, un consolador llamado el Espíritu Santo. Y las instrucciones que les dijo él a ellos, dijo, quédense en Jerusalén porque no pueden hacer nada. En Hechos 1:8 dijo, y recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Jesús se va. Los discípulos se quedan mirando. Viene un ángel o dos y le dice, ¿qué están haciendo? Hay trabajo que hacer. Y luego después se van a esperar. Pero sabiendo que estaban cortos un discípulo, fueron a orar. Y luego esculcaron las escrituras y miraron que necesitaban que hacer suertes para encontrar otro discípulo, porque Judas se había colgado, se había matado. Oraron, leyeron las escrituras, se quedaron puestos ahí mismo donde estaban y ahora vino el día de Pentecostés. ¿Y qué pasó ese día? Como un huracán vino el Espíritu Santo, como un viento soplado por el cielo, y sobre ellos estaban lenguas de fuego sobre ellos. Y todos los creyentes comenzaron a hablar en diferentes idiomas. Ellos no entendían lo que estaban diciendo, pero ese día, en el día de Pentecostés, había bastantes peregrinos que habían venido de otros países para también adorar a Dios. Eran judíos de otras naciones, eran peregrinos. Y ellos escucharon a los creyentes en sus propios idiomas. Los creyentes no sabían lo que estaban diciendo, pero los peregrinos entendieron todo de diferentes naciones. ¿Y cómo puede ser esto? Dijeron los peregrinos. ¿Qué son estas maravillas? Dijeron los peregrinos. Pero otros dijeron, están borrachos. Se subió, se levantó Pedro y dijo, es bien temprano para estar tomando. Apenas son las 9 de la mañana. Y les predicó por la primera vez este hombre que era antes, como dijimos, un torpe. Un hombre que siempre se metía donde no se tenía que meter cuando vivía Dios, cuando vivía Jesús. Ahora, recibiendo el Espíritu Santo, se convirtió a un hombre diferente. Se levantó, predicó y les dijo, ustedes judíos, tenían a Jesús enfrente, encima de ustedes. Lo crucificaron. Era Jesús el que había sido anunciado antemano en las escrituras. Pero ustedes lo crucificaron. Pero ese mismo Jesús que ustedes crucificaron se levantó, resucitó. Y ese es el poder que tenemos ahorita. Y luego saliendo Pedro, bueno, vamos a tratarlo un poquito. Al último de ese día, porque vamos a hablar un poco de lo mismo hoy. Al último de ese día, toda la iglesia tenía todo en común. Se compartían, se ayudaban por el poder del Espíritu Santo. Ya preparados, incapacitados, salieron Juan y Pedro al templo. Y se acuerdan ese día que estaba un señor que no podía caminar por 40 años, desde nacer. Tirado en el piso, donde su familia siempre lo traía y lo tiraba a la puerta, llamado la puerta hermosa. Todos conocemos cuando vamos a Oklahoma City o hasta aquí, miramos a personas que están pidiendo limosna, ¿verdad? Este limosnero le da los ojos a Juan, a Pedro, y piensa que le van a dar algo, pero Pedro dice, plata y oro no tengo, pero lo que sí tengo te lo doy en el nombre de Jesucristo. Levántate y anda. Se levantó, brincó y anduvo con ellos en el templo, alabando a Dios por la maravilla que le había pasado. Pedro, otra vez se levantó porque se presentó la oportunidad, porque estaban preguntando, ¿no era este el que estaba ahí sentado por 40 años? Pedro tomó la oportunidad y les predicó otra vez de nuevo de que Jesús había sido
matado por ellos, pero les dijo que todavía pueden ser salvos. Pongan su fe, su confianza en Jesús. Después, comenzamos el capítulo 4 y Pedro y Juan son arrestados. ¿Por qué? Porque esos mismos líderes que habían matado a Jesús no tenían ni 2 meses todavía que apenas habían matado a Jesús. Entonces todo eso todavía estaba fresco en las mentes de los judíos, de los creyentes, de los líderes. Estos mismos líderes miraron que estaban proclamando el nombre de Jesucristo, el que habían asesinado estos 2 hombres. Y les dijeron a Pedro y a Juan, shh, los arrestaron, los amenazaron, los encerraron. Pero los líderes no lo podían detenerlos. ¿Por qué? Porque con sus propios ojos miraron el milagro de este hombre que podía caminar. Porque por 40 años este hombre estaba en la puerta todos los días y no podía negar la verdad, no podía negar la bendición, el milagro que había pasado. Entonces los dejaron ir a los 2, pero no antes de decirle, los vamos a dejar ir, pero ya no digan nada de Jesús. ¿Se quedaron callados los apóstoles? No. Dijo Pedro, aunque el hombre diga esto, vamos a predicar, vamos a decir la verdad. Entonces los dejaron ir. La semana pasada miramos que ellos regresaron y les dijeron estos 2 apóstoles a la iglesia. La iglesia, y el título del mensaje de la semana pasada era: la iglesia que invoca la poderosa palabra de Jesucristo siempre hará temblar a conspiradores opuestos a Jesús. Entonces los apóstoles regresaron y contaron de lo que les había ocurrido. Y luego oraron. ¿Se acuerdan que a los últimos del pasaje había como un trueno? El piso se movió. Era el poder otra vez del Espíritu Santo. Entonces ahí estamos, allí llegamos. Hoy vamos a mirar 3 miradas, porque hoy continuamos con lo mismo. 3 verdades de este pasaje. Cuando traemos todo nuestro corazón y alma a la iglesia, Dios nos usará para la bendición de toda la iglesia. Cuando traemos todo nuestro corazón y alma a la iglesia, Dios nos usará para la bendición de toda la iglesia. Luego la segunda verdad es una advertencia a individuales y a la iglesia, a cualquier iglesia. Es esta la advertencia. La iglesia que engaña al hombre con medias verdades es una abominación ante Dios. Son palabras bien pesadas, lo repito. La iglesia que engaña al hombre con medias verdades es una abominación ante Dios. Es decir, si yo les estoy enseñando a ustedes y ustedes están grabando lo que yo estoy enseñando y practican lo que yo estoy enseñando, sí, Dios me va a juzgar a mí como un líder, pero también como iglesia nos va a juzgar. Entonces la iglesia que engaña al hombre con medias verdades es una abominación ante Dios. ¿Qué es una abominación? Es una palabra fea que casi no se escucha. Pero alguien quiere decir, ¿qué es una abominación? Algo muy malo. Algo muy malo, algo feo. Y cuando se trata de una abominación ante Dios, eso está peor. Verdad número 3, una iglesia que teme al hombre más que a Dios está muerta ante Dios. Una iglesia que teme al hombre más que a Dios está muerta ante Dios. Entonces, un mundo que teme a la iglesia temerá a Dios. Vamos a comenzar a leer en el capítulo 4, versículo 31. Vamos a leer 31 a 35. Entonces, los discípulos, los apóstoles todavía están ahí presentes con la iglesia. Están presentes con los creyentes. Se acaba de mover la tierra como un relámpago porque el Espíritu Santo se apareció en la forma del poder. Recogemos el versículo 32. No, comenzamos el 31. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo
y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. ¿Se acuerdan eso la semana pasada? 32 a 35. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suyo ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y los entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. Se oye mucho como el capítulo 2, ¿se acuerdan? Tenían todos en común los creyentes, y ahora lo que estaban haciendo, porque habían recibido del poder del Espíritu Santo, mucha gente habían pensado, o que los amenazaron los apóstoles, se van a ir, se van a callar, pero lo que ocurrió era al contrario. Se fueron con su iglesia. Con los otros creyentes, Juan y Pedro, oraron más, les dio más valentía. Y les dio más el poder del Espíritu Santo. Entonces, con gran poder del Espíritu Santo, todos los creyentes se unieron en el bien común unos de otros, llevando todos los recursos a los apóstoles, donde los distribuyeron entre todas las necesidades del pueblo. Entonces, es decir, si uno necesitaba acá, el que tenía ayudaba de acá, ayudaba acá. Y la manera que lo hacían era vender terrenos. Entonces, un creyente vendía terreno y todo lo que ganaban, hasta el último penny, no tenían pennies en ese tiempo, no sé qué era lo que era oficial en ese día, pero traía, vamos a decir que era un penny, un peso. Traían todo lo que habían ganado de ese terreno y lo dejaban a los pies de los apóstoles. Voy a parar de decir discípulos porque ya no son discípulos. Un discípulo era uno que seguía a Jesús o a Dios. Y sí son discípulos, pero ahora son los primeros apóstoles. Traían el dinero a los pies de los apóstoles y los apóstoles se encargaban de distribuir el dinero a los que lo necesitaban. Si alguien necesitaba pan, el apóstol iba a comprarles pan. Si alguien necesitaba pescados, alimentación, los apóstoles se encargaban de ir a comprarles alimentación a los que necesitaban comida. Si alguien necesitaba un techo, ellos se encargaban. ¿Por qué? Porque tal fulano creyente acá le ayudaba a tal fulano creyente aquí que no tenía. Y los apóstoles se encargaban de todo eso. Y así era como trabajaba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba moviendo, estaba trabajando, estaba obrando en la iglesia primitiva. Entonces todos iban a vender sus terrenos, no todo su terreno, pero los que tenían para eso iban a vender su terreno para ayudar a los que no tenían. Esto es importante ver porque después vamos a mirar un contraste diferente. Entonces, cuando traemos todo nuestro corazón y alma a la iglesia, Dios nos usará para la bendición de toda la iglesia. Cuando traemos todo nuestro corazón y alma a la iglesia, ya sea finanzas, ya sea recursos, ya sea, ¿se acuerdan que cuando apenas llegamos al día de Pentecostés pausamos y hablamos de los dones del Espíritu Santo? Cuando también los dones que el Espíritu nos ha dado acá o a cada creyente, si abusamos de ese don, no estamos usando el recurso que Dios nos ha dado. Entonces hay que traer ese también, todo nuestro corazón y alma a la iglesia. Dios nos usará para la bendición de toda la iglesia. Entonces, si uno guarda
dinero. No estoy diciendo que tienen que dar todo su dinero. No es lo que estamos diciendo aquí. Porque sabemos que uno tiene que tener dinero para vivir, mantener la familia. Pero lo más importante de tomar de aquí es, si venimos a la iglesia, ya sea finanzas, nuestros corazones, nuestras almas, nuestros dones, nuestras vidas. Si venimos a la iglesia sin darnos todo a la iglesia, en espíritu y en verdad, Dios sabe la verdad. Y cuando miramos lo que estaban haciendo los primeros creyentes, miramos que a nadie les faltaba nada. Ninguna persona tenía necesidad de algo. ¿Por qué? Se ayudaban unos a otros. Es importante de tomar esto en nuestros corazones porque muchas iglesias hoy no hacen eso. Si hay una necesidad entre la familia de Dios, entre los creyentes, es nuestra responsabilidad de ayudarnos unos a los otros. ¿Estamos haciendo eso? Porque como dijimos la semana pasada, cada uno de nosotros somos la iglesia cuando estamos en el mundo. Si yo estoy en el Walmart, yo represento la iglesia. Yo represento una parte del cuerpo de Dios. Si Dios o si nosotros no usamos lo que tenemos para ayudar a la gente en nuestra familia, no estoy hablando de la gente afuera de la familia. No estoy hablando de los que no son creyentes. También hay un lugar para eso. Pero si no nos estamos ayudando entre familia, qué feo. Entonces la pregunta es esta: ¿nos estamos ayudando como familia entre unos a los otros cuando hay necesidad? Porque muchas iglesias no hacen eso. Cuando traemos todo nuestro corazón y alma a la iglesia, Dios nos usará para la bendición de toda la iglesia. Hoy lo que estamos mirando en este país y en el mundo es una iglesia corrompida. Una iglesia que no está obedeciendo lo que dice la palabra de Dios. Y queremos preguntar, ¿por qué llegó este mundo al mundo que tenemos hoy? ¿Por qué está así las leyes contra los cristianos? ¿Por qué son las leyes contra la iglesia? Porque hemos permitido como la iglesia no ayudarnos unos a los otros. Con gran poder del Espíritu, todos los creyentes se unieron en el bien común. No tenemos el bien común hoy como la iglesia. Estamos divididos y eso lo he dicho y repetido desde el principio, desde que comenzamos esta serie. No es decir que tenemos que estar de acuerdo en todo lo que creemos. Tenemos que estar de acuerdo con las enseñanzas más importantes, sí. Pero muchas veces la iglesia de aquí está dividida contra la iglesia que está cruzando la calle. Y somos de la misma creencia. ¿Por qué? Porque cuando vamos a la iglesia, venimos con un corazón que está distraído por las distracciones de este mundo. Nuestros corazones, nuestras almas, están presentes en la iglesia, están presentes en el mundo, pero Dios no es el Dios de nuestros corazones. Versículos 36 y 37 dice: José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a la disposición de los apóstoles. Entonces aquí miramos un hombre llamado Bernabé y dice la palabra de Dios que significa su nombre consolador. También vende un terreno y trae ese dinero a los apóstoles. Entonces, ¿qué es la diferencia en lo que hace él y toda la otra gente? Vamos a ver que Bernabé juega una parte grande
en la iglesia primitiva. Porque él un día se va a encontrar con un chamaco, un hombre que se llama Saúl. Y ese hombre, Bernabé, le va a ayudar. Ese hombre, Bernabé, va a ser su maestro. Va a ser el que lo va a instruir. Y en ese día, Saúl, en este momento no hemos escuchado de ese hombre Saúl, pero Saúl persigue la iglesia, mata a cristianos. Pero por eso aquí Lucas, el autor de Hechos, menciona a Bernabé por la primera vez, porque este Bernabé, vamos a ver que es bien importante, y dice aquí que es un consolador, porque él va a consolar a Pablo. Él le va a decir a Pablo, no importa lo que has hecho, Pablo, Dios tiene algo grande para ti. Entonces, tenemos consoladores en la iglesia. Hay que usarlos. Yo sé que somos pequeños en números, pero cada uno de ustedes yo los conozco. Yo sé que ustedes me han consolado a mí. Y la esperanza es que yo también, o mi señora, hemos podido consolar a cada uno de ustedes. ¿Se acuerdan la semana pasada que Pedro y Juan regresaron a la iglesia para ser consolados por los miembros de la iglesia? Entonces los líderes también necesitan consolación, no nada más los miembros de la iglesia. Y aquí menciona a Bernabé y lo que hace, porque vamos a ver, como dije, él contrastará con lo que está a punto de ocurrir en los siguientes versículos. Verdad número 2 que vamos a ver ahora es una advertencia. La iglesia que engaña al hombre con medias verdades es una abominación ante Dios. Vamos a ver vamos entrando en el capítulo 5, vamos a leer los primeros 2 versículos. Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y complicidad con su esposa Safira, se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Entonces, una pareja, 2 miembros de la iglesia, Ananías y Safira, venden su terreno, así como los otros creyentes estaban haciendo, pero traen nomás una porción, no todo de lo que habían vendido a los apóstoles. Entonces, aquí, hasta este punto, la iglesia primitiva ha sido bendecido. Han visto crecimiento, han visto el poder del Espíritu Santo, han visto cómo el Espíritu Santo y Dios ha sacado a Juan y a Pedro de ahí de ser arrestados. Han visto milagros de hombres que no han podido caminar. Han visto la predicación de Pedro sobre las multitudes. Han visto a miles de personas llegar al conocimiento de Dios. Por la primera vez, hasta este punto, todo ha estado bien. Perfecto. Como debe de trabajar el Espíritu Santo. Todos estaban de acuerdo, tenían todo de común, todos tenían un mismo sentido. Pero por la primera vez va entrando a la iglesia primitiva algo que puede dividirlo temprano. Y estas parejas son el ejemplo que Dios va a usar para nosotros hoy, para decir, esto es lo que pasa cuando la iglesia está dividida. Esto es lo que pasa cuando introducen algo que no es verdad. Esto es lo que pasa cuando alguien o personas traen a la iglesia medias verdades. Esto es lo que pasa cuando la iglesia enseña verdades que no son verdades. Entonces, esta pareja vende el terreno, pero en vez de traer todo, porque lo que estaban haciendo los creyentes, Bernabé, ellos traían todo para poder dividir con los otros. Para esta pareja, ¿saben lo que miraron?
¿Se acuerda que acabamos de hablar que queríamos impresionar a la gente? Estos dos, esta pareja quería impresionar a Bernabé, porque Bernabé trajo todo. Fíjese lo que decía el versículo 37, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Se enteró, yo creo, Ananías y Zafira y dijo, mira, este hombre se cree muy. Trajo todo el dinero de todo el terreno y le están dando toda la atención a ese hombre. ¿Sabes qué, mujer? Vamos a hacer esto. Vamos a vender un terreno que no hemos podido vender, que ha estado sentado allí por un tiempo. Y si se vende, bueno, pero si se vende, no le vamos a dar todo a los apóstoles, no vamos a quedar con un poquitito. Y quizás es más de lo que Bernabé les dio a ellos, porque a lo mejor era un terreno más grande. Dices, yo creo, Zafira, sí, está bien, vamos a hacer eso, nos quedamos con un poquito. No se van a dar cuenta, pero se acuerdan qué poderoso ha sido el Espíritu Santo hasta este punto. El Espíritu Santo está obrando en los apóstoles, en los creyentes, en la iglesia. ¿Ustedes creen que se van a enterar Pedro y Juan? Sí. Entonces esta pareja en la iglesia, Ananías y Zafira, venden su terreno, pero traen nomás una porción, no todo lo que habían vendido a los apóstoles. Versículos 3 a 6. Ananías le reclamó Pedro. Ananías le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto. Y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Qué feo. Enfrentado por Pedro y por engañar al Espíritu Santo, que dijimos, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Todo qué? Todo Dios. Ananías cae muerto y es llevado y enterrado. Entonces la pregunta que a lo mejor surge es esta: ¿pero por qué tan feo? ¿Por qué Pedro permitió que pasara esto? Todavía trajo dinero. A lo mejor una porción grande, a lo mejor hasta más que lo que trajo Bernabé. Fíjense lo que estaba pasando. El Espíritu Santo poderoso estaba obrando en los primeros creyentes. ¿Cómo se iba a levantar la iglesia para poder tener el mensaje hoy? ¿Cómo se iba a levantar la iglesia para poder tener lo que tenemos en nuestras manos hoy? ¿Cómo se iba a levantar la iglesia con el Espíritu Santo si permitían que algo así sucediera? Por la primera vez la iglesia tiene un gran problema. Y el Espíritu Santo, que es todo Dios, y el Espíritu Santo estaba sobre Pedro y Juan y los primeros apóstoles, no podían mentirle a Dios. Si Dios hubiera permitido esto, no tuviéramos la Biblia, no tuviéramos los cuentos de las historias de la Biblia que tenemos hoy. Era necesario para que la iglesia primitiva vieran, esto es serio. En California, no sé si todavía está sucediendo, no mira la noticia, cuando uno echa, ¿cómo se dice? Un cerillo en el monte,
y está caloroso y hay bastante viento, ¿qué es lo que va a pasar? Así como lo que hemos visto. Así era el Espíritu Santo. Si algo detenía el Espíritu Santo, si algo detenía ese fuego, nunca se iba a expandir la iglesia, nunca. Dios, el Espíritu Santo, obró para que no sucediera eso. Y luego miramos después en 3 y 6, versículos 7 a 10, disculpe. Unas 3 horas más tarde entró la esposa. Me recuerda como Dios, como cuando Dios, los que estaban presentes el miércoles, hace 2 miércoles, hablamos de cuando Adán y Eva pecaron. ¿Quién fue Dios a buscar primero? Al hombre. Lo mismo me recuerda aquí. Dios fue y buscó al hombre primero y luego a la mujer. Unas 3 horas más tarde entró la esposa sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. En ese instante, ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta se la llevaron también y le dieron sepultura al lado de su esposo. A él y ahora a ella. Porque ¿qué hubiera pasado si el Espíritu Santo hubiera permitido esto en la iglesia primitiva de Cristo? Nunca hubiera sido como un fuego grande. Nunca hubiera salido. ¿Qué es lo que dijo Jesús en el 1:8? Capítulo 1:8 dijo: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en todo Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Si el Espíritu del Santo o Dios hubiera permitido esta mentira, eso nunca hubiera ocurrido. El Espíritu Santo nunca hubiera salido de los confines de Jerusalén. El Espíritu Santo nunca hubiera salido de Judea y nunca hubiera llegado. Hoy, ¿saben qué? Hermanos, hermanas, todos, nosotros somos los confines de la tierra. ¿Cómo puede ser que un grupo pequeños, rechazados por la sociedad, perseguidos por la ley, por los judíos, cómo puede ser que de allí, en Jerusalén, en un cuartito, salió lo que tenemos hoy? ¿Se acuerdan? Estaban escondidos, estaban perseguidos, asesinaron y mataron a su líder, Jesús de Nazaret. ¿Cómo puede ser que de ese grupo, encerrados en un cuartito, salió lo que tenemos hoy? Salió las iglesias que tenemos por el poder del Espíritu Santo. Nos llegó hasta los confines de la tierra. Yo considero que nosotros somos los confines de la tierra. Los Estados Unidos, México, Latinoamérica, Canadá. Todavía hay muchos lugares donde el Evangelio no ha alcanzado. Pero si Dios hubiera permitido esta pareja hacer lo que hicieron, nunca hubiera salido de Jerusalén. Era necesario para que la iglesia mirara, esto es serio. Dios tiene una obra, Dios tiene una visión, Dios tiene una misión y lo va a hacer. Entonces Ananías y Zafira ven en el terreno y piensan que porque nomás traen una porción que nadie se va a dar cuenta. Entonces la advertencia es esa. La iglesia, porque estos dos eran miembros de la iglesia primitiva. La iglesia que engaña al hombre con medias verdades
Porque sí, vendieron el terreno, sí, ganaron dinero, sí, lo entregaron a los pies de los apóstoles. Todo eso era verdad, pero le mintieron a Dios. El hombre o la iglesia que hace todas estas con medias verdades es una abominación ante Dios. Entonces, en sus corazones hoy, como individuales, como cantamos, somos la iglesia. No nada más el domingo a las 4:30. Si estamos presentes en el mundo y nos representamos como la iglesia, como medias verdades, si alguien habla mal de los cristianos, habla mal de Dios, y tú tienes la oportunidad de decir la verdad, y por peligro y el riesgo que no te vayan a juzgar, o que no te vayan a decir algo, de llamar un nombre, tú no le dices toda la verdad. Eso es y tú que sabes la verdad, somos una abominación ante Dios. Estos dos eran parte de la iglesia. Entonces hay que estar seguro que estamos haciendo la voluntad de Dios. Ese es el individual. Y si tú o yo somos una iglesia, o tienes una iglesia, o eres una iglesia, y estás enseñando medias verdades, está feo para decir, pero eres una abominación ante Dios. Son palabras profundas, palabras pesadas, pero eso es la verdad, lo que estamos mirando aquí. Dios dejó por muerto a esta pareja. ¿Por qué? Porque era serio. Porque ellos estaban trayendo mitad de verdades. Verdad número 3. Una iglesia que teme al hombre más que Dios está muerta ante Dios. Versículo 11 y terminamos. Entonces, después de que pasara todo esto, murió Ananías, Zafira, y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Entonces, un gran temor cae sobre la iglesia y también los que se enteraron de los eventos. Entonces, fíjense aquí en el versículo 11, un gran temor se apoderó de toda la iglesia. Entonces, a los creyentes dijeron, esto es serio. Esto sirve como una lección. Todos hemos estado en una familia, ¿verdad? Si Enrique y Courtney disciplinan a Quique por algo, ¿no crees que Abby y los otros dos hermanos van a mirar y van a decir, vamos a no hacer eso, ¿verdad? O si regañan o disciplinan a Gaby por algo, ¿no crees que los hermanos van a decir, oh, no vamos a hacer lo mismo? Lo mismo está sucediendo aquí. La iglesia miró, ay, esto es serio, no debemos de hacer eso. Pero fíjese también en el 11, en el mismo 11, dice, la iglesia y de todos los que se enteraron de esos sucesos tenían temor. Entonces no nomás era la iglesia, eran toda la gente que rodeaba a la iglesia, los no creyentes. Una pregunta, y diga la verdad, yo sé la verdad. ¿Ustedes piensan que el mundo hoy, los que no son creyentes, tienen miedo a la iglesia? El mundo hace lo que quiere ser, ¿verdad? ¿Por qué? No temen a la iglesia. Si la iglesia dice, no hagas eso porque Dios dice en su palabra que no debe ser, cállate. ¿Por qué? Porque como iglesia hemos permitido eso. ¿Por qué? Como iglesia la iglesia es como cualquier otra institución. Muchas veces la iglesia quiere agradar al hombre más que a Dios. Entonces la iglesia se mete en cosas que no se debe de meter. Se mete en lo político, se mete en cosas que nunca se debían haber metido.
¿Para qué? Para poder atraer a más gente. ¿Y eso qué es? Una abominación ante Dios. Una iglesia que teme al hombre más que a Dios está muerta ante Dios. Así, de la misma manera que Ananías y Zafira cayeron muertos porque eran una abominación, estas iglesias un día van a caer muertas. Si no hoy en este mundo, Dios los va a juzgar a estas iglesias. Puede ser nuestra iglesia. Hay que tener cuidado que nosotros no caigamos en esa misma cosa, porque es bien posible. Mientras somos seres humanos, tenemos la naturaleza pecaminosa corriendo en nuestra sangre. Sabes que yo quiero tener un programa aquí en Iglesia Bíblica Rino. Fíjate, la primera semana atraímos como a 100 personas. Vamos a seguir haciéndolo. Y luego sigue creciendo y creciendo. Pero no es bíblico lo que estoy haciendo. Pero ¿saben qué? Va creciendo la iglesia. Nos convertimos en una abominación. Y no temo a Dios, temo a la gente. Una iglesia que teme al hombre más que a Dios está muerta ante Dios. Entonces, en concluir, un mundo que teme a la iglesia temerá a Dios. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Hablar todas las verdades, traer nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras almas a la iglesia, ya sea los domingos, ya sea en el mundo. Porque si nosotros comenzamos a hablar de la verdad de Dios, pero si todo lo hacemos al mismo tiempo, vamos a hacer una iglesia que vamos a cambiar el mundo. Y de eso se trata. Otra cosa antes de terminar. En el versículo 11 dice, y un gran temor se apoderó de toda la iglesia. Hemos usado ese término, esa palabra iglesia, para hablar de todo lo que estamos aprendiendo en este libro. Esta es la primer mención, ¿sabían? De la palabra iglesia. La primer mención en la Biblia, en el libro de Hechos, de la iglesia. Entonces, si alguien le dice, nosotros somos la iglesia original. Ustedes estaban vivos en el primer siglo, cuando estaban los discípulos, los apóstoles, esta es la primera mención de la iglesia en la Biblia. La iglesia que sigue el ejemplo que está aquí en estas páginas se conforma más a la imagen de Cristo. Y de eso se trata. Por la primera vez, la palabra está usada en la Biblia. La iglesia. Es griego se escucha casi igual. Iglesia. Viene de la palabra griego. Iglesia. En inglés es church. Pero en español es iglesia, que se escucha mucho como la palabra natural o casi igual, iglesia, que es griego. Entonces, en concluir, hay que tomar la advertencia que Dios nos ha dado. La iglesia que engaña al hombre con medias verdades es una abominación ante Dios. Nosotros somos una bendición. Dios nos ha hecho cada uno de nosotros a una bendición para ayudarnos unos a los otros. Si hay necesidad aquí, hay que sacar de acá. Y si no somos, hay que ayudarnos. Hay que decir, Joel, tengo una necesidad aquí. ¿Sabes qué, hermano? Hay una necesidad acá. ¿Sabes qué, hermana? Hay una necesidad acá. Puedes ayudar. Y si no estamos practicando eso, tampoco somos una iglesia bíblica. También somos una abominación ante Dios. Padre Celestial, gracias por esta oportunidad de enseñarnos cómo se debe de ver tu iglesia. Tu iglesia que tu Hijo Jesús instituyó. Tu iglesia que por la primera vez está mencionado aquí en estas páginas de la Biblia. Tu iglesia que tú quieres que nos ayuden los unos a otros, que tengamos todo en común, que tengamos de acuerdo
¿Cómo nos hemos desviado de tu plan original, Padre? Y por eso tenemos y vivimos en un mundo lleno de oscuridad, porque la iglesia está dividida, la iglesia no está practicando la verdad. Estamos trayendo medias verdades. Nos estamos decepcionando, Padre, pero tú sabes la verdad. Tu Espíritu Santo sabe las mentiras y no podemos mentirle. Padre, enderézanos nuestros corazones, nuestras almas, para poder hacer lo que tu Hijo mismo instituyó. Ser una iglesia unida, una iglesia en Cristo, una iglesia que vive por ti, Padre. Te pedimos todo esto, te rogamos todo esto, te clamamos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén y amén.